Dicen que la historia permanece en los libros, como recuerdo de un pasado que el tiempo intenta dejar atrás, pero la historia no es solo papel y tinta, es el eco de imperios que dominaron el mundo, de batallas que cambiaron el destino de civilizaciones y de personajes cuyas decisiones transformaron la humanidad para siempre. Reinos que se levantaron, imperios que cayeron y momentos que marcaron el rumbo del mundo, porque el pasado nunca desaparece, solo espera ser contado de nuevo. History Red, donde la historia cobra vida. Detrás de las coronas, los palacios y el lujo, también pueden esconderse historias de soledad. La historia de hoy nos lleva a los salones imperiales de Europa, donde una joven admirada por su belleza conquistó el corazón de un emperador y se convirtió en una de las mujeres más famosas de su tiempo. Sin embargo, tras la imagen de la perfección que el mundo veía, existía una imagen que luchaba por encontrar su libertad en una vida marcada por las obligaciones, la presión y la tragedia. El Departamento de Archivos Históricos ha autorizado el acceso al expediente número 002. Nombre: Isabel de Baviera. Aunque la historia la recuerda como Sisi, su verdadera historia es mucho más compleja de lo que imaginamos. Comencemos la investigación. Según las pistas encontradas, Sisi fue una de las mujeres más admiradas de su época. Su belleza se convirtió en una obsesión personal. Nunca se sintió cómoda con la vida de la corte y su historia terminó de forma trágica. Bienvenidos al segundo episodio del podcast donde la historia cobra vida. Aquí comienza Sisi, la última emperatriz de Europa. Este episodio de History Red es presentado por Carolina García, consultora Jambal. Jambal es una marca reconocida por sus fragancias, maquillaje y productos de alta calidad. Gracias a su apoyo podemos seguir explorando las historias que cambiaron al mundo. En una Europa que comenzaba a transformarse, entre imperios que se tambaleaban y revoluciones que susurraban en la sombra, surgió una figura que parecía salida de un cuento, pero que vivió una historia mucho más oscura. Isabel de Baviera no nació para gobernar, nació para ser libre. Sin embargo, el destino la llevó al corazón de uno de los imperios más poderosos del continente, el Imperio Austrohúngaro. Amada por su belleza, admirada por su espíritu indomable, pero atrapada en una corte rígida y asfixiante. Su vida fue una constante lucha entre lo que era y lo que el mundo esperaba de ella. Mientras Europa avanzaba hacia su inevitable cambio, ella se convirtió en un símbolo de una era que estaba a punto de desaparecer. Esta es la historia de una mujer que lo tuvo todo, y sin embargo, nunca fue verdaderamente libre. Elizabeth, que sería conocida en la corte vienesa como Sisi, fue la cuarta de los 10 hijos del duque Maximiliano José de Wittelsbach y la princesa Ludovica, hija del rey Maximiliano I de Baviera. Nació en Múnich el 24 de diciembre de 1837, pero creció en Possenhof, a las orillas del lago Starnberg. Libre y feliz, siempre en contacto con la naturaleza y en un ambiente desinhibido, que condicionaría el carácter de la futura emperatriz y el de la mayoría de sus hermanos. La mayor, Helena, era elegante, discreta, muy religiosa y extremadamente disciplinada. Parecía la candidata idónea para convertirse en emperatriz. Al menos eso pensaban su madre y Sofía, su tía y madre de su futuro esposo, el emperador Francisco José. De ahí que en 1853 se concertase una cita en Bad Isch, la residencia de verano de la familia imperial, a fin de cerrar el compromiso. En un principio, madre e hija iban a viajar solas, pero en el último momento se decidió que Elizabeth las acompañara. Por entonces, a causa de un frustrado primer amor, Sisi atravesaba una de las primeras crisis depresivas que le irían asaltando en el futuro.
y se creyó que el viaje le ayudaría a sanar su joven y maltrecho corazón. Nadie esperaba lo que sucedió, y mucho menos la propia interesada. Cuando Francisco José se reencontró con su prima Sisi, a la que recordaba como una niña, y descubrió que se había convertido en una atractiva y esbelta doncella de rostro ovalado y espléndida cabellera castaña, supo de inmediato que quería convertirla en su esposa. Francisco José acababa de cumplir 23 años y era un hombre hecho y derecho. Sisi, por el contrario, era una adolescente que, aunque se sintió halagada por sus atenciones, enseguida advirtió las diferencias de intereses y temperamento que la separaban de su primo. Pero también fue consciente de que el emperador de Austria jamás admitiría una negativa por respuesta. Lo cierto es que no era la única en advertir que aquel matrimonio no iba a cumplir con los cánones propios de la corte imperial. Todo el mundo, comenzando por la archiduquesa Sofía, intentó hacer desistir al emperador de su propósito. Era evidente que aquella jovencita no tenía fuste de emperatriz. Nunca se había sometido al rígido protocolo cortesano, nunca se había movido en círculos sociales y sus escasos 16 años no parecían ser buena garantía para compartir la responsabilidad de servir a la corona. Todo fue inútil. El emperador escribió a su primo Alberto de Tesquén que estaba enamorado como un cadete. Y el 24 de abril de 1854 se celebró el solemne enlace en la iglesia de los Agustinos de Viena. Una vez en el Hofburg, el palacio imperial, Elizabeth vio que sus temores eran fundados. Su nueva vida poco o nada tenía que ver con el ambiente en el que ella había crecido. La etiqueta cortesana imposibilitaba cualquier muestra de espontaneidad y no dejaba hueco a la intimidad. La joven emperatriz se encontraba sola en un medio al que no se sentía unida ni afectiva ni intelectualmente. Sus damas, elegidas entre las familias de la alta aristocracia, eran de edad avanzada y tremendamente conservadoras. Por otra parte, la archiduquesa Sofía criticaba siempre sus hábitos, vestidos, costumbres y aficiones. Es cierto que Francisco José estaba muy enamorado, pero sus obligaciones no le permitían dedicar demasiado tiempo a su esposa y su autoritaria madre se convirtió en una absoluta pesadilla para Isabel de Baviera en los primeros años de matrimonio. Antes de continuar con esta increíble historia, hacemos una breve pausa para agradecer a Carolina García, consultora Jambal, patrocinador oficial de esta temporada. Si buscas fragancias, maquillaje o productos de cuidado personal, Jambal tiene opciones increíbles para resaltar tu estilo. Tal era su ascendiente que un año después de la boda, cuando Elizabeth dio a luz a Sofía, su primera hija, la archiduquesa se hizo cargo de la pequeña, considerando que la joven madre era totalmente incapaz de educarla. La historia se repitió al año siguiente, cuando nació una segunda niña, Gisela. De nuevo, Sofía organizó y dispuso, pero esta vez Elizabeth logró imponerse, y 15 días después del nacimiento de la pequeña, las niñas fueron trasladadas a sus habitaciones de Hofburg. No obstante, fue un triunfo efímero. En la primavera de 1857, Francisco José y Elizabeth viajaron a Hungría. La archiduquesa Sofía se puso firmemente a que las niñas les acompañaran, pero Elizabeth defendió con una firmeza inusitada su criterio y se las llevó consigo. No contaba con la insalubridad de algunas regiones húngaras, un peligro que tuvo una trágica consecuencia. La pequeña Sofía contrajo disentería y murió en Budapest el 29 de mayo de 1857. Elizabeth se sintió culpable de la muerte de su hija y devolvió a su suegra la responsabilidad de la educación de Gisela.
La emperatriz cayó en una terrible depresión que ni siquiera superó cuando un año después, el 21 de agosto de 1858, nació su hijo Rodolfo. Pretextando razones médicas, viajó a la isla de Madeira, donde aparentemente se recuperó. Pocos meses después, regresó a la corte, pero el reencuentro con la realidad fue brutal. Retomar la vida cortesana, someterse a la etiqueta y soportar de nuevo la incomprensión de su entorno, la derrotaron, hasta el punto que se temió seriamente por su vida. De nuevo, se le prescribió el alejamiento de Viena, y en esta ocasión el destino elegido fue Corfú. Allí comenzó su idilio con la cultura clásica griega y su pasión por el Mediterráneo. Totalmente repuesta en agosto de 1862, regresó a Viena. Isabel de Baviera había madurado y se encontraba en el cenit de su belleza, que llegó a ser legendaria. Acordó con el emperador que no se sometería a la disciplina de la corte más que cuando fuera estrictamente necesario. Cumpliría con sus deberes de emperatriz, pero se reservaría un territorio propio donde cultivar su propia individualidad. Ello no implicaba que Sisi se mantuviera al margen de los asuntos de Estado. Por entonces, Hungría, aunque integrada en el imperio, luchaba por recobrar sus privilegios ancestrales. Viena había suprimido todas sus prerrogativas constitucionales como respuesta al levantamiento nacionalista y liberal de 1848. Elizabeth sentía simpatía por los rebeldes aristócratas húngaros que no dejaban descansar en paz a las conservadoras mentes del imperio. Su deseo de conocer en profundidad el país y su cultura la llevó a contratar como lectora a Ida Ferenczi, una joven húngara que se convertiría en su mejor amiga. A través de ella, Sisi conoció al apuesto Gyula Andrássy, un coronel del ejército magyar. Profundamente liberal, conectó enseguida con Elizabeth y entre ellos nació una profunda amistad. La emperatriz se convirtió en adalid de la causa húngara, lo que a su vez le atrajo la decidida enemistad de la corte vienesa. Fue Isabel de Baviera quien logró mantener Hungría unida al imperio. Tras la derrota de Sadowa en 1876, cuando los ejércitos prusianos avanzaban hacia Viena, Elizabeth decidió refugiarse en Buda junto con sus hijos. La confianza demostrada por la emperatriz al buscar protección en su territorio frustró cualquier plan de insurrección. Poco después, Andrássy y el emperador negociaron los términos para que el territorio magiar recobrara su condición de estado constitucional y que se configurara el imperio austrohúngaro. Dos estados soberanos con regímenes y gobiernos distintos, pero unidos bajo una sola corona. El 8 de junio de 1867, Francisco José y Elizabeth fueron coronados solemnemente reyes constitucionales de Hungría en la iglesia de Nuestra Señora de Budapest. En prueba de su reconocimiento, el pueblo húngaro les hizo donación del castillo barroco de Godoyo, en las inmediaciones de la capital. Fue ahí donde un año después nació su última y más querida de sus hijas, la archiduquesa María Valeria. Isabel pasaba largas temporadas en Godoyo con sus hijos, entre cacerías, largos paseos a caballo y muchas horas de lectura. Años después, tras el matrimonio de Gisela y el inicio de la formación militar de Rodolfo, Sisi inició de nuevo una intensa temporada de viajes acompañada de su hija María Valeria. Desde 1874, y con el nombre de condesa Eugenie para garantizarse el anonimato, Sisi y su hija viajaron por el Mediterráneo, las Islas Británicas y buena parte de Europa Central. El nacimiento de María Valeria marcó el comienzo de una nueva etapa para la pareja imperial. Pese a sus diferencias, existía entre ambos una relación cordial y amistosa, basada en un sincero afecto y una profunda generosidad. Cuando en 1885, Katharina Skrat, una actriz del Burgtheater de Viena, entró en la vida del emperador, lo hizo con la quiesencia de Elizabeth, que la llamaba cariñosamente La amiga. Elizabeth apreciaba a la actriz, compartía con ella y el emperador largas horas de conversación y sabía que Caterina daba a su marido la compañía, el afecto y la pasión que ella nunca pudo ofrecerle. Tras la muerte de Rodolfo,
Elizabeth se convirtió en una sombra de sí misma. Acusó a la corte vienesa de ser la causante indirecta de la muerte de su hijo y nunca volvió a vestir de color. De luto perpetuo, viajó frenéticamente sin rumbo alguno, siempre escondida tras un gran abanico, un velo o bajo un seudónimo que le hacía creer que así pasaba desapercibida. La supuesta rivalidad entre Isabel de Baviera y Carlota de Bélgica no fue un conflicto directo, sino una oposición marcada por sus personalidades y roles dentro de la misma familia imperial, ya que Sisi estaba casada con Francisco José I de Austria y Carlota con Maximiliano I de México, su hermano, mientras Sisi era conocida por su carácter rebelde, su rechazo al protocolo y su desinterés por la política. Carlota destacaba por ser disciplinada, ambiciosa y profundamente comprometida con el poder, lo que generó contrastes y percepciones de desaprobación en la corte, especialmente cuando Carlota asumió con seriedad el proyecto imperial en México, que Sisi nunca apoyó del todo, dando lugar a una rivalidad más simbólica que real, basada en dos formas opuestas de entender el papel de una emperatriz, ambas marcadas finalmente por destinos trágicos. Las que siempre se habían considerado como rarezas de la emperatriz se agudizaron hasta extremos inconcebibles cuando el destino se mostró implacablemente cruel con ella. Casi no volvió a pisar el Hofburg. Cuando recalaba en Viena se alojaba sola en el pabellón de Hermes Villa, un palacete erigido por orden de Francisco José en el Parque de Lens, con la pretensión de disponer de una residencia más acogedora y cómoda para la familia imperial. El 8 de septiembre de 1898, durante uno de sus innumerables viajes, Elizabeth se encontraba alojada en el Hotel Vieux Rivage de Ginebra. 2 días después, cuando se disponía a tomar el ferry que iba a llevarla a Montreux, tropezó casualmente con otro pasajero, sintió un fuerte golpe en el costado y una vez en el barco se desvaneció. Murió aquella misma tarde. El viajero atolondrado que se había cruzado en su camino era en realidad un anarquista italiano llamado Luigi Lucchesi, y le había clavado un estilete muy cerca del corazón. El emperador no quiso que Elizabeth descansara donde ella había dispuesto, a orillas del Mediterráneo, en Corfú o en Ítaca. Su condición de emperatriz de Austria-Hungría la obligaba a ser sepultada en la cripta de los capuchinos. Ahí descansa, en la misma Viena a la que nunca amó y que nunca la comprendió. Este episodio fue presentado por Carolina García, consultora Yambal. Gracias por apoyar History Red, el podcast donde la historia cobra vida. Y así, entre salones dorados y silencios imposibles de romper, se desvanece la historia de Isabel de Baviera, una emperatriz que nunca quiso serlo del todo, pero que terminó convirtiéndose en el reflejo de un imperio que también se apagaba. Sisi no cayó en una batalla, ni fue derrotada por un enemigo visible. Fue consumida lentamente por el peso de un mundo que exigía perfección, obediencia y silencio. Cuando finalmente su vida se apagó, no solo murió una emperatriz, murió también una era, porque con ella, Europa perdió algo más que una figura de la realeza. Perdió el último suspiro de un tiempo que ya no podía sostener. Sisi, la última emperatriz de Europa, una historia de belleza, de libertad y de un destino que jamás pidió. La historia recuerda a Sisi como una emperatriz de extraordinaria belleza, pero detrás de los retratos y las leyendas existió una mujer que buscó algo que ni el poder ni los títulos pudieron ofrecerle: su libertad. Su vida estuvo marcada por la admiración del mundo, pero también por la soledad, las pérdidas y una constante lucha por ser ella misma.
Más de un siglo después, su nombre continúa fascinando a millones de personas y su historia sigue recordándonos que las apariencias rara vez cuentan toda la verdad. El expediente de Isabel de Baviera queda oficialmente archivado, pero nuestra investigación continúa. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentras en Instagram como @dani17-garome y en las redes del podcast en Instagram como @history-red1, en TikTok como @history-red17 y en Facebook como historyred. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Recuerda que nos faltan 8 expedientes por abrir. Hasta la próxima.